Bueno, este canto nos habla de la fuerza que viene de Dios, que solamente Él es el único que nos puede dar ese impulso cuando parece que ya nada nos puede impulsar, cuando parece que todo se cierra. Es el Señor el único que nos puede levantar y darnos nuevas fuerzas para continuar adelante. Y ese es el mensaje que en esta mañana el Señor puso en mi corazón para compartirles. El tema, yo lo titulé La fuerza que necesitamos. Y para que el Señor pueda manifestar esa fuerza extraordinaria en cada uno de nosotros, necesitamos alimentar nuestra esperanza en Él, pero también nuestra perseverancia. El seguir adelante, el no darnos por vencidos, el ir adelante aun cuando nos digan que no está funcionando, aun cuando te digan que a lo mejor lo que estás haciendo no está sirviendo para nada. En esta vida como pastores vamos a tener muchas situaciones difíciles. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos que el seguirlo conllevaba también el vivir cosas fuertes. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil el camino, nunca les dijo a los discípulos que iban a vivir entre algodones y caramelos. Al contrario, dijo: ustedes, al igual que yo, así como yo voy a ser vituperado y me van a insultar, y así como me han calumniado a mí, como me han tratado a mí, también a ustedes, y puede que hasta peor, pero les dijo: no teman, porque yo siempre voy a estar con ustedes. Donde quiera que vayan, ahí voy a estar yo. Quizás no en cuerpo, en físico, pero sí mi espíritu. En mi espíritu ahí voy a estar con ustedes, donde estén. Así que no teman, sigan adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, verso 1, y dice: por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para mí, en lo personal, ha sido complicado el haber llegado a este lugar, el estar aquí, el convivir con cada uno de ustedes. Primero por ser el mayor de edad, ¿verdad? De los internos. Para mí eso ha sido una barrera que estoy luchando por romper, porque bueno, la diferencia de edad es notable, es algo que no se puede ignorar, pero hay que sobrellevar todo eso, ¿verdad? Y nos está diciendo aquí en Hebreos la palabra, ¿verdad?, que tenemos que despojarnos de todo peso, que tenemos que hacer a un lado todo eso que quiere estorbarnos y que quiere hacer que caigamos y nos derrotemos para poder seguir adelante, y que tenemos que tener paciencia. Y eso es algo que estoy todavía cultivando en mí, porque algo que tengo es que soy muy impaciente, ¿verdad? Pero gracias a Dios estoy cultivando esa actitud de paciencia, tener paciencia, porque realmente sí, yo recuerdo que antes, cuando decidí vivir mi vida alejado de Dios, especialmente en ese momento fue cuando descubrí lo impaciente que puedo llegar a ser. Me metí en un sinfín de problemas, pero gracias a Dios me di cuenta a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde, de lo mal que andaba, y el Señor me dio la oportunidad de regresar una vez más a sus caminos. Y ahora que estoy en este lugar, estoy aprendiendo precisamente
a conocerme bien. Yo pensé que me conocía a mí mismo, pero estando aquí descubrí que no, que había cosas que aún no había descubierto de mí mismo, que había cosas que todavía traigo arrastrando y que necesito despojarme de ellas, porque de lo contrario no voy a poder seguir adelante, no voy a poder ser feliz. Y así mismo ustedes, compañeros, yo no sé, no conozco sus vidas, pero indiscutiblemente me puedo imaginar que quizás también ustedes también tengan sus propios fantasmas, pero es importante que sepamos que Dios es un Dios amoroso, que Él está con nosotros, que jamás nos va a dar la espalda, que Él siempre va a estar ahí luchando a la par de nosotros. Y lo primero que necesitamos, como les decía, es reforzar nuestra perseverancia, y lo primero que debemos hacer es recordar el momento aquel en que recibimos la palabra de Jesús por primera vez. Yo no sé cuántos de aquí se acuerdan ese momento en que recibieron la palabra de Jesús por primera vez. Hubo dos momentos en mi vida en que recibí a Jesús. Primero cuando era niño, tenía 6 o 7 años, pero después en la adolescencia, en esa etapa tan bonita, hermosa, pero también tan difícil para los seres humanos, ahí yo tomé decisiones nada buenas, y tuve un encuentro con Jesús. Tuve ese segundo encuentro con Él, donde Él me habló con fuerza y me dijo: bueno, ya viviste una vida desordenada, y esta vez estoy aquí para que tomes una decisión en tu vida. ¿Quieres seguir ahí revolviéndote en el fango, en toda esa basura? ¿O quieres hacer tu decisión por mí y vivir una vida próspera, alegre, feliz, en abundancia? Y me dio a escoger, y yo escogí seguirlo a Él, regresar a Él. Ha sido difícil el regresar después de haber vivido tantas cosas tan difíciles. Por eso es que a veces soy así medio calladote, medio introvertido, ¿verdad? Porque hay cosas en ese pasado que me marcaron, pero que hoy en día estoy luchando con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, de dejarlas salir ya, como dice la palabra en Hebreos, lo que acabamos de leer, de despojarme de todo eso que me está estorbando, porque de nada sirve. Y vamos a volver a ir ahí a Hebreos, pero ahora al capítulo 10, vamos a regresarnos algunos capítulos atrás. Capítulo 10, verso 32, dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Y eso es lo que se nos está indicando, que recordemos que desde el principio, desde aquel momento en que recibimos a Jesús, tuvimos que pasar por grandes dificultades. El Señor tuvo que probarnos, y todavía el Señor tiene que probarnos, tiene que mandarnos algunas pruebas para saber qué tan firmes estamos, qué tan firme está esa convicción de seguirlo a Él en nosotros, ¿verdad? Y vamos ahora a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, 9. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Primera Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está, nosotros somos, como dice, linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Para anunciar las virtudes. Bueno, aquí en esta versión de la Biblia dice: adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis. Para posesión de Dios. Fíjense bien, en el momento en que nosotros
hicimos la decisión por Jesús, fuimos poseídos por Él para anunciar esas virtudes. El problema está en que como posesión nos quedamos únicamente con esa decisión, pero no vamos allá afuera y hablar a otras personas que necesitan de Jesús y que se están hundiendo en el pecado, que se están hundiendo a una eternidad sin Jesús. Hoy en día nuestro mundo necesita que vayamos allá afuera y que no solamente nos quedemos con las bendiciones para nosotros, sino que vayamos también allá afuera y compartamos con aquellos que nos necesitan, con aquellos que necesitan tanto de las bondades y de la gracia de Dios. Punto número 2, debemos precisamente recordar las batallas, no solo las batallas del pasado, sino también aún las de nuestro presente, todo lo que estamos viviendo, todo lo que ya vivimos, pero también todo lo que estamos viviendo, estas batallas que vienen en nuestras vidas para irnos perfeccionando, para irnos puliendo, porque somos como diamantes. Los diamantes, por si no lo sabían, no salen así como, salen del carbón, pero no salen así como lo vemos en las joyerías, ¿verdad que no? Tienen que pasar por un proceso largo para quedar así como los vemos ahí en las joyerías, así bien bonitos, bien brillosos. Tienen que pasar por un proceso largo, donde los pulen, los limpian, les quitan todas las impurezas. Y así es con nosotros. El Señor ahorita está trabajando en eso, en nosotros, nos está puliendo, nos está sacando lo mejor de nosotros, quitando lo peor, quitando todo aquello, pero a veces no puede hacerlo como Él quisiera, porque nosotros mismos ponemos barreras, nos ponemos difíciles, nos hacemos los interesantes, ¿verdad? Ponemos barreras inconscientemente, pensando que nosotros somos autosuficientes, que no necesitamos tanto de Dios, pero la realidad es que sin Dios no somos absolutamente nada. Y vamos a ir ahora al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 11. Dice: bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra nosotros falsamente por causa de mí. ¿Se fijan? Porque todas esas groserías, todas esas cosas malas que a lo mejor puedan llegar a sucedernos cuando hablamos de Jesús, todo eso no es para nosotros, es para Dios. O sea, no es que se burlen de nosotros, sino es de Dios, y Dios se va a encargar de poner en su lugar a esas personas que no quieren entender. Dios se va a encargar de hablar a sus corazones, de ablandarlos, o bien de juzgarles, ¿verdad? De tener que ponerles en juicio, si es que definitivamente no agarran la onda. Y volviendo ahí a Hebreos, siguiendo con la lectura del capítulo 10, verso 33 dice: por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Esto nos lleva, bueno, antes de ir al siguiente punto, vamos a ir rápido a 1 Pedro, nuevamente a la primera carta del apóstol Pedro, pero ahora al capítulo 1. ¿Puede alguien ayudarme a leer también esta? 1 Pedro 4:14. Sois vituperados por el nombre de Cristo, pues sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y aquí la clave es lo que dice aquí en esta parte del verso 14, dice: pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros, sobre cada uno de ustedes, sobre mí, sobre aquellos que verdaderamente tienen a Jesús en sus corazones, que verdaderamente creen en Él,
y que todo lo que hacen lo hacen por Él, por amor a Él. Esas luchas, esas batallas, a veces son difíciles o crueles. Yo mismo me he enfrentado a diferentes batallas. El llegar aquí también fue una batalla, es una batalla que estoy librando, personal. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a aquellos compañeros, hermanos míos, internos que se han acercado conmigo y me han dado palabras de aliento, porque de verdad no se imaginan la ayuda que me han dado al darme esas palabras de aliento, porque hay momentos en que sí, a pesar de que uno está aquí en compañía de mucha gente, a veces uno se siente solo. Yo así me sentía al principio, sentía solo, sentía, les decía a mis compañeros de cuarto, me sentía como encarcelado, como en una cárcel, pero ahora sé que esa era mi mente, que era el enemigo que estaba queriendo atraparme y vencerme. Y recuerdo una clase el semestre pasado con el pastor Eduardo Martínez. Él nos decía que no es malo tener miedo, sino lo malo es dejarse vencer por el miedo, dejar que el miedo te gobierne completamente. Y eso es lo que yo tenía al principio, miedo. Porque no es fácil separarse de la familia, aun cuando ya, como yo, ya estoy grandote, pero de todas maneras, hay momentos en que extraño a mi familia, a mis papás, a mi hermana, y bueno, a todos mis familiares de Colima, pero sobre todo a mis papás, obviamente, y por esa razón a veces pues me entra sentimiento y de repente me encierran ideas locas, pero de verdad les agradezco a mis compañeros que se han acercado a mí y me han dado palabras de aliento, porque de verdad es necesario. A veces es de mucha ayuda el que se acerquen a ti y te digan: adelante, sí, adelante, no te caigas, échale por adelante. Aun cuando no sean así palabras muy bonitas, muy acá, pero aún así son de ayuda. Siguiente punto: recordar nuestras amistades, aquellas personas que influyeron en nosotros en aquel tiempo cuando llegamos a Cristo. De verdad es muy bonito tener gente, amigos, amistades en las iglesias de donde venimos. Yo en la iglesia metodista donde estuve en Tijuana, recuerdo con mucho cariño a muchas gentes, a muchos pastores que tuve en esa iglesia, en Nuevo Pacto, en Playas. Con mucho cariño, muchos pastores que pasaron por ahí, que me ayudaron bastante también a darme cuenta de lo mal que estaba, de que necesitaba Jesús, que necesitaba limpiar mi vida, etc. Y muchas amistades que hice también allá en la iglesia. Y eso es bonito, porque aún esas amistades, aún cuando están lejos también, de cuando en cuando, y si es posible, pues podemos recurrir también a ellos, pedirles consejo, simplemente contarles lo que nos está sucediendo y que eso nos sirva como un aliciente para despojarnos, como dice aquí en Hebreos, como leímos ahorita, de todo eso que nos está haciendo presa, de todo eso que estamos cargando, porque todo ese peso es lo que hace que nos vayamos venciendo, nos vayamos cayendo. Y si no nos despojamos de todo eso, entonces va a llegar el momento en que ya con nada nos vamos a poder levantar. Vamos a quedar ahí en el suelo, hundidos en la tristeza y en la depresión. Y Jesús no quiere eso. Y vamos a seguir leyendo aquí en Hebreos. En el 34 dice: porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Y volviendo al 33, al verso anterior, dice, en la segunda parte de ese verso: y por otra parte, siendo compañeros de los que eran tratados así, o sea, nuestras amistades, aquellas personas
que influyeron en nosotros cuando estábamos en la iglesia, ¿verdad? Aquellas personas que conocimos cuando conocimos a Jesús y llegamos a una iglesia, todas esas amistades que seguramente todavía algunos de ustedes tienen. Yo todavía guardo la amistad de muchas personas de allá de Tijuana, y de cuando en cuando les escribo, y algunos hasta se han sorprendido porque no sabían que estoy aquí, estudiando aquí en el seminario, y me han dicho: órale, qué buena onda que estás allá, échale ganas. Y es bonito, pues, el ver que se acuerdan de ti, el ver que esa amistad ha durado a pesar del paso del tiempo, de los días, de los años. Esas amistades son duraderas, y es bueno tenerlas porque en los momentos de crisis pueden ser de gran utilidad, pero lo importante es que recordemos que Jesús debe de ser el eje principal de nuestras vidas. Él es el único que nos puede ayudar a salir de todas nuestras aflicciones. Él es nuestra fuerza principal, Él debe ser nuestro motor principal, como escuchamos en el canto. Aun cuando vengan tiempos duros, porque van a venir tiempos duros, no crean que vamos a estar siempre así en calma y tranquilos. Van a venir momentos muy difíciles, y si no contamos con esa fuerza sobrenatural de Dios, si no tenemos la perseverancia bien definida y bien establecida en nuestras vidas, entonces a la primera cachetada vamos a ir al suelo. Por ahí, no recuerdo si Rosendo, bueno, creo que Rosendo nos compartió acerca del amor y del pecado, ¿verdad? Y aquí presente viene eso, el tener el amor de Cristo en nosotros nos da esa fuerza y nos ayuda a salir de los problemas. Pero si no nos despojamos de aquellas cosas que nos atan, de aquellas cosas que traen peso a nuestras vidas, entonces el pecado va a estar siempre vigente en nuestras vidas y no vamos a poder ser felices, y no vamos a poder continuar. Vamos a estar ahí encerrados en toda esa oscuridad, y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Y ya casi para terminar, el último punto es que debemos de recordar todos los sacrificios que hemos hecho y que han hecho otras personas por nosotros hasta este momento. Pero sin duda el gran sacrificio que nosotros hemos hecho de venir hasta acá, separarnos de nuestras familias, de nuestros seres queridos, y estar aquí. Y aunque no estamos solos, porque claro que no estamos solos, pero a veces, como a mí me pasó, como me ha pasado, que de repente uno se siente solo y se siente uno aquí encerrado. Pero es en este momento en el que debemos de recordar que tenemos un amigo verdadero, un amigo fiel, que jamás nos va a abandonar, jamás nos va a dar la espalda, y que Él siempre está dispuesto a escucharnos, a amarnos tal y como somos. Y siguiendo aquí en Hebreos, dice en el 35: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se fijan? Necesitamos ir con paciencia en esta carrera, en esta vida, ir poco a poco, paso a paso, sin acelerarnos, pero tampoco ir con tanta lentitud, sino ir a un buen paso para avanzar, despojándonos de todo aquello que nos está haciendo que nos alentemos. Y vamos a leer ya casi para terminar, vamos a volver al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 12. Si alguien me puede ayudar a leerlo, Mateo 5, 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí está. También aquellos personajes bíblicos, los apóstoles, y aún aquellos personajes que vivieron antes que los apóstoles, o sea, David, Josué, todos aquellos personajes del Antiguo Testamento, también tuvieron luchas, también fueron perseguidos, también tuvieron sus propios momentos de oscuridad, pero lo importante y lo interesante
que siempre siguieron adelante, jamás se vencieron, jamás tiraron la toalla, como dicen por ahí. Al contrario, lucharon por difícil que eran las cosas, siguieron adelante. Vamos a Romanos, capítulo 5, verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nuestras tribulaciones, nuestras batallas nos van a ayudar a fortalecer nuestra paciencia. Y eso es lo que me ha sucedido a mí, el vivir aquí, desde que llegué, el vivir tantas cosas, tantas experiencias maravillosas, me está ayudando precisamente a encontrar esa paciencia, esa fortaleza que por momentos creí que yo ya no tenía. Por momentos, como les digo, me sentía solo, sentía que ya no tenía nada que hacer aquí, pero gracias a Dios y leyendo su palabra y gracias a la ayuda también de mis hermanitos, pude despojarme de todas esas cosas y hoy estoy luchando por terminar ya con todo eso, por despojarme totalmente y poder vivir como lo hacía antes de meterme en tantos problemas, ser otra vez una persona alegre, carismático, sencillito. Me ha costado y me está costando, pero estoy luchando porque yo no quiero quedar en la oscuridad. Ya no quiero estar ahí revolcándome en el fango, en la basura, sino quiero salir y vivir en la victoria que Jesús nos ha dado, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha hecho más que victoriosos por su sacrificio en la cruz. Y ya por último, para terminar, vamos a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. 12:9. Con esto termino. 2 Corintios 12:9 dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. En otras versiones dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es algo que el Señor me ha ayudado a recordar, que en mi debilidad se perfecciona su poder, que en nuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios cada día. Y finalmente lo que dice Pablo también a los Filipenses en el 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso es algo que nunca debemos olvidar, que todo lo podemos en Cristo, que no hay nada que no podamos hacer en su nombre, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres hermoso con nosotros, porque a pesar de que estamos tan lejos de nuestros hogares, porque a pesar de tantas cosas, Señor, que nos suceden aquí en nuestros campos, tú eres fiel y hermoso con nosotros, tú no nos abandonas. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú debes ser el eje de nuestras vidas, que nuestras vidas deben girar en torno a tu persona y nada más. Ayúdanos a recordar que tú eres nuestro amigo fiel, nuestro amigo verdadero. Ayúdanos, Señor, a no caer más en la oscuridad del pecado, sino a salir adelante, Señor. Rodéanos con tu amor, rodéanos con esa pasión que necesitamos, Señor, para ir allá afuera y compartir con aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a llevar en alto tu nombre, no solo a nuestros campos, sino a todo lugar a donde vayamos. Que tú seas el estandarte invaluable en nuestras vidas.
Y así como lo escribió el apóstol Pablo, Señor, recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Padre. Gracias por esta palabra, gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y lo que harás en las vidas de mis compañeros, en mi vida también. Y asimismo, Señor, te doy gracias también por todo el personal administrativo de este lugar, por nuestro director, el pastor Marco Antonio Martínez Palomo, por nuestro capellán, pastor Juan Manuel Sánchez, por el decano y todos nuestros maestros y maestras. Y gracias también te doy por el sostenimiento de este lugar, porque sabemos que tú estás, Señor, delante de este lugar, que eres tú el que está sosteniéndolo. Te pedimos que ayudes, Señor, a que esas finanzas se subsanen lo más pronto posible, que todo esté en calma, Señor, que las autoridades puedan estar tranquilos, sabiendo que tú habrás de suplir lo necesario, Señor, para que esas finanzas se estabilicen y que todos podamos estar bien. Y finalmente, Señor, te pido que nos ayudes en nuestros campos pastorales, que nos ayudes, Señor, a salir adelante de toda circunstancia difícil que se pueda llegar a presentar, que nos des la inteligencia y la sabiduría para salir adelante, para que nada se nos dificulte, para que no se nos cierre el mundo, sino al contrario, que podamos encontrar las salidas adecuadas para no solo bendecir tu nombre, sino también bendecir a aquellos que se congregan en esos lugares, en esas iglesias. Bendice cada una de ellas, y yo te pido especialmente por mi campo en Juárez, Nuevo León, el pastor José Juan Espinosa y toda la congregación del Templo de Dios con nosotros. Gracias, Padre, por todas tus bondades, por toda tu misericordia. Gracias. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.